Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Este webinar es extemporáneo, digamos, y lo hicimos para aprovechar la presencia de la doctora Erika Arana. La doctora Erika Arana es ortopedista infantil de la ciudad de Guadalajara, trabaja en el Hospital Benemérito Civil de Guadalajara, es la actual presidente de la PIALAT, de la Asociación Internacional de Ponseti, capítulo Latinoamérica, y que vino a nuestro país a compartir su experiencia y a capacitarnos, a hacer un curso de entrenamiento especial sobre el método de Ponseti. También viene en compañía de la doctora Ariadna Hernández de la ciudad de Oaxaca, y ellas nos van a hablar hoy acerca de el método de Ponseti en el tratamiento del pie equinovaro, el estado actual del tratamiento del pie equinovaro y cómo, mediante un adecuado tratamiento, podemos hablar definitivamente de eliminar la discapacidad de estos niños que tienen la deformidad musculoesquelética congénita más frecuente que tenemos, que se nos presenta como ortopedistas infantiles. Entonces, bienvenida, doctora Arana, y pues bueno, el auditorio es suyo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un gran placer y honor estar aquí con todos ustedes, formando parte de las conferencias que se dan a través de la Sociedad de Ortopedia Infantil de Colombia. Gracias, Astrid, por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo podemos eliminar esta discapacidad, porque finalmente es una discapacidad que si no se trata puede llevar a nuestros pacientes a tener una vida bastante mala en calidad, hablando del aspecto social, económico, incluso mental. Y pues bueno, vamos a compartir la presentación. Esta foto me gusta mucho, fue tomada el año pasado durante la celebración del Día Mundial del Pie Equinovaro en el hospital. Podemos ver a la niña que más seguimiento tiene, que fue tratada por pie equinovaro bilateral. Fue la primera niña tratada en nuestra clínica Ponseti del hospital hace 13 años. Y esta señora que llegó de visita por escuchar toda la publicidad que se le dio a la patología, sin embargo, ella nunca tuvo la oportunidad de ser tratada y podemos observar cómo tiene que hacer adaptaciones incluso para poder ponerse algo en sus pies que evite que tenga el contacto directo con el piso y evite tener lesiones en la piel. Tuvo que adecuar unos cuadrados de caucho unidos con unas cintas para poder hacerla de zapatos, de sandalias. Y podemos observar que realmente lleva a una discapacidad a estos pacientes cuando no son tratados a tiempo, porque no tienen la capacidad de apoyar con la planta del pie y no tienen la capacidad de usar un calzado que les permita ir y venir sin ser marcados o sin ser señalados por la sociedad. Podemos ver esta fotografía de la señora que les comentaba en la parte frontal y en la parte posterior, que es una deformidad sumamente compleja. Vemos cómo hay una afectación desde la pierna de la paciente y pues bueno, ella únicamente se dedica a su casa y recibe ayuda de sus hijos. Nunca fue capaz de trabajar porque precisamente fue relegada de la sociedad. Este dibujo lo hemos visto debido a que es una de las publicaciones del doctor Ignacio Ponseti, quien fue el apasionado de darle forma al tratamiento para esta patología. Y bueno, sabemos que es una deformidad del pie, pero no es una alteración propia del pie, es una alteración propia de tejidos blandos que vienen desde la pierna del paciente y que esto va a llevar como consecuencia a que el pie adopte esta forma. Sabemos los 4 componentes del pie equinovaro: el aducto, el cabo, el aumento en el arco longitudinal, el varo, que tenemos que evaluarlo por la vista posterior, y el equino. Entonces, el doctor Ponseti diseñó este método, precisamente es método porque es una serie de pasos que debe hacerse estrictamente para que funcione, y el tratamiento consiste
en manipulación, precisamente para estirar esos tendones y ligamentos que están tan rígidos por el aumento de la colágena, y en cada estiramiento podemos ir haciendo que esos tendones y ligamentos vayan dando de sí. Sin embargo, debemos mantener esa posición con algo para mantenerlo estirado, y ese algo es el yeso. Esto se repite cada semana en un promedio de 4 a 8 semanas hasta que podemos corregir el pie y llevarlo de la aducción a la abducción, quitar el cabo, quitar el varo, y finalmente cuando el pie tiene ciertas características se realiza un pequeño procedimiento conocido como tenotomía del tendón de Aquiles, que consiste en seccionar totalmente el tendón de Aquiles para corregir la última de las deformidades, que es el equino. Una vez corregido el pie, tenemos que mantener esos piecitos en corrección con una férula en abducción. Y esto es un tratamiento que debe ser conjunto con los padres de los pacientes. Finalmente podemos ver que el método Ponseti funciona, pero es un método sumamente preciso para que tengamos estos resultados que han sido reportados a lo largo del tiempo en la literatura, correcciones arriba del 90%, un resultado satisfactorio. En la mañana les decía a los residentes del Hospital San Rafael el día de ayer, los únicos especialistas que sabemos colocar un yeso somos los ortopedistas. Puede haber técnicos de yeso, sí. Pueden los ortesistas colocar algunas férulas, sí. Pero nosotros somos los únicos especialistas en el área médico que somos capaces de utilizar el yeso para tratar patologías como las fracturas, la displasia de cadera y en este caso el pie equinovaro. Por tanto, colocar un yeso es un procedimiento ortopédico, es propio de nosotros. Sin embargo, con tantas técnicas quirúrgicas que hemos visto con el paso del tiempo, pues hay tendencia a olvidar nuestros manejos no quirúrgicos. Y yo considero que poner un yeso es la parte artística de nuestra profesión, porque poner un yeso pues es moldear perfectamente para dar la forma deseada y tener la corrección adecuada de las diferentes patologías. Desafortunadamente, los nuevos ortopedistas pues no tienen la habilidad de colocar un buen yeso, y no nada más los nuevos. Podemos ver que también muchos ortopedistas que ya tienen una gran trayectoria no son capaces de poner un yeso de forma adecuada, y esto es aplicable a las fracturas, es aplicable también a la displasia de cadera y al pie equinovaro, y pues gracias a eso podemos perder el resultado de un buen tratamiento. Cuando colocamos yesos inadecuados en el método Ponseti, esto nos puede llevar a tener complicaciones. Y las mayores son úlceras, puntos de presión, zonas de dermatitis, que hacen deformidades incluso, que hacen que no tengamos el resultado deseado. Incluso cuando hemos querido tratar esta patología para tener una corrección, pues vemos que si el yeso no es bien colocado, termina de esta manera al lado del paciente en su cama sin tener ningún efecto. Entonces, método Ponseti no es colocar yesos, ni hacer una tenotomía. El método Ponseti es un método sumamente preciso de cómo manipulamos el pie, cómo enyesamos el pie, el procedimiento de la tenotomía, en qué momento se hace, cómo debemos prevenir esa posible regresión que puede darse después de haber corregido totalmente el pie del niño, y también nos enseña el camino de cómo tratar esas recidivas y cómo establecer una clínica donde verdaderamente demos tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Entonces, como dijimos, método Ponseti es un método sumamente preciso que nos indica desde cómo colocar al paciente, cómo colocarnos nosotros, cómo hacer la manipulación y el enyesado.
Y bueno, hemos estado hablando en estos últimos días del entrenamiento acerca de las características de un yeso campeón. Y un yeso en pie equinovaro debe tener un moldeo triangular del antepié, debe tener también una planta que esté perfectamente aplanada para que permita corregir el cabo, que es uno de los componentes de la deformidad, un moldeo suave de la zona del calcáneo. Debemos tener un perfecto moldeo en la parte anterior del tobillo. Debemos evitar hacer una presión en el hueco popliteo y tener una tibia recta a 90 grados con relación al muslo. Y finalmente el área de los ortejos debe ser ovalada con una zona plantar que cubra los ortejos y la zona dorsal que esté descubierta para permitir el movimiento de los extensores, que son los músculos opuestos a la deformidad. El gran reto que yo le veo al método Ponseti es poder colocar un yeso bien puesto en la posición que logramos al momento de manipular el pie. Y podemos ver algún ejemplo de cómo no se puede lograr esto que les acabo de decir precisamente. Observamos este yeso, los ortejos están descubiertos en la parte plantar, hay unos puntos de presión, si se fijan son las huellas dactilares marcadas en la parte medial y lateral del pie, y podemos observar la comparativa de un yeso adecuado con la zona plantar que cubre los ortejos en la zona inferior y descubiertos del dorso. Y cuando vemos otra toma, otra fotografía de este mismo yeso, podemos ver que tampoco logra las características adecuadas. Si nosotros no somos capaces de poner un yeso bien moldeado, pero aparte no mantenemos la corrección lograda, entonces nuestros resultados no van a ser satisfactorios. Entonces, les comento que es un gran reto poder lograr esa posición que llevamos al pie cuando lo manipulamos y colocar un yeso que mantenga esa posición, pero aparte que tenga las características que ya mencionamos previamente. Ya, ok. Vemos las comparativas, las fotos comparativas de un yeso que está inadecuadamente moldeado y un yeso que cumple las características de un yeso campeón. Observen la imagen del lado izquierdo, cómo permanece el cabo del pie, es el mismo paciente, observen la ropa, es en el mismo momento. En ese momento se retiró el yeso que traía y se colocó el yeso que ven a su lado derecho. Y vemos que las características son totalmente diferentes. Este es un paciente que tiene pie equinovaro y aparte tiene síndrome de Moebius. Y observen cómo la deformidad es tan complicada, pero después de colocar un yeso bien puesto podemos ver la comparación de la deformidad con la posición lograda al momento de hacer la manipulación y colocar un yeso bien adecuado. Ponseti también, dentro de su método, nos ha dicho que el retiro del yeso debe ser justo el mismo día antes de hacer la siguiente manipulación y enyesado, para evitar pérdida de corrección durante la noche previa cuando esto se hacía de esa manera. Y sobre todo, evitar el uso de la sierra eléctrica, porque lo que necesitamos es que los niños estén lo más tranquilo posibles para que podamos nosotros estirar esos tendones, músculos y ligamentos sin la fuerza que ejerce el paciente al estar tratando de luchar con nosotros. Y una forma muy sencilla es en seco, con la utilización de este tipo de pinzas, que es una pinza de electricista de punta sumamente delgadita, y si ustedes observan, pues no nos lleva más allá de 5 minutos, a lo mucho 10, quitar este yeso. Cuando el pie ya está corregido, se realiza la tenotomía. ¿Y a qué me refiero con corregido? No es nada más porque se le pusieron ya 4 yesos y entonces ya le toca la tenotomía, o lleva 6 yesos o 10 yesos y ya le toca la tenotomía. La tenotomía tiene unos requisitos bien específicos.
La cabeza del astrágalo ya no se debe palpar en la parte anterior del tobillo. El pie tiene que dar por lo menos 50 o 60 grados de abducción, debe tener una dorsiflexión neutra sin cabo y el retropié tiene que estar en valgo. Una vez que se hace la tenotomía, inmediatamente después de que se retira ese último yeso con el cual los niños duran 3 semanas, se necesitan colocar estas férulas en la abducción que finalmente son las que van a mantener la corrección y la posición que hemos logrado con el tratamiento. La finalidad es que los niños tengan un pie plantígrado, que no tenga dolor, que pueda hacer una vida normal, que pueda ser capaz de utilizar un calzado adecuado y tenga movimiento adecuado. ¿Qué pasa si nosotros ponemos yesos no campeones? O que no sabemos hacer la técnica, o que solamente ponemos yesos por poner yesos. Vean, este caso es Camila, de 5 meses de edad. A Camila se le pusieron 6 yesos, se le hizo la tenotomía, y el día que se le hizo la tenotomía le pusieron este yeso. ¿Cómo creen que va a estar el pie dentro de ese aparato de yeso si no está perfectamente moldeado? Pues sí, hay zonas donde existen zonas que no se amoldan perfectamente al pie y el niño es capaz de recorrer el pie hacia arriba y en ese punto empieza a haber una presión en la zona del talón y en el dorso del pie. Esto va a traer como consecuencia una deformidad que le estamos provocando nosotros por la posición inadecuada, el mal moldeo y la mala colocación de un yeso. Observen cómo esta niña incluso tiene un pie en mecedora, el talón está totalmente pegado a la parte posterior de la tibia y la piel está brillosa, eritematosa, y la niña no toleraba ni un minuto ni un momento que le tocáramos esa piernita. Lo que hicimos fue dejarla en paz durante 3 semanas para que ese evento agudo disminuyera, se enfriara, y después nuevamente empezamos a manipular el pie. Tuvimos que hacer nuevamente una tenotomía. Y ojo, estos pacientes, cuando hacemos el tratamiento de corrección de los pies complejos de forma inadecuada, sin hacer la variación descrita por el doctor Ponseti, que significa no llevar el pie hasta los 60 grados de abducción, sino quedarnos en 20 o 30 grados de abducción, podemos hacer que este pie evolucione de esta manera, rompiéndose en el medio pie y haciendo que los metatarsianos se subluxen hacia la parte externa. De esta manera, si ustedes se fijaron en la fotografía anterior, aunque el pie se ve bien, cuando se pasó al uso de la barra, no tuvieron cuidado en colocar la barra de la misma manera a los 20 o 30 grados de abducción, y como la llevaron a 60, este es el resultado del pie de la bebé. ¿Qué fue lo que hicimos? Regresamos la barra a 20 grados, lo mantuvimos así durante 6 meses, y bueno, esto se corrigió solito sin mayor necesidad de hacer algo extra, y después de pasados 6 meses, entonces sí llevamos la férula a 60 grados de abducción, y esto es el resultado del pie de Camila después de 2 años de seguimiento. Podemos ver que es un pie plantígrado. Entonces, cuando nosotros no hacemos o no conocemos la técnica a profundidad y no la seguimos al pie de la letra, podemos tener grandes complicaciones como esto, como el caso anterior que les mostré, que se conoce con el nombre de pie complejo. Generalmente el yeso se sale, el niño recorre y esconde los deditos, hay lesiones en la piel, puede haber un edema importante, se vuelve rígido el pie, resistente, y son los pies que generalmente terminan en una liberación posteromedial. Para evitar esto, se ha creado una serie de entrenamientos llamados mentorship. Esto consiste en que es un entrenamiento perfectamente diseñado para que un profesor mano a mano esté llevando a quienes toman este curso a que vayan haciendo todos los pasos de la forma correcta. Se les enseña desde cómo colocar el algodón, que es una forma muy precisa, cómo colocar el yeso, cómo moldearlo, cómo manipular el pie y cómo ir avanzando. Todos estos talleres llamados mentorship tienen una metodología, generalmente se llevan
5 días de 8 a 4 de la tarde, se revisan pacientes, se hacen durante todo el día manipulaciones en yesados hasta que los participantes logran conseguir esos objetivos y logran llegar a la finalidad, que es colocar un buen yeso, saber diagnosticar a los pacientes y saber qué hacer ante las situaciones extremas o en los casos complejos. Esto que se está llevando a cabo aquí en Colombia es un plan nacional que está respaldado por las sociedades académicas de la ortopedia. Está respaldado, es un proyecto por la Asociación Internacional de Ponseti, por también la Asociación Internacional Ponseti, capítulo Latinoamérica, en conjunción con Rotary International. Entre ellos se elabora un grant de apoyo que va dirigido a la capacitación, específicamente en Colombia, de 28 ortopedistas que van a estar distribuidos en 13 regiones del país. Todo esto está avalado y respaldado por la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil y por la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Esto nos da el respaldo académico y lo que se pretende es crear clínicas donde esto funcione tal cual el método Ponseti lo indica, para que los niños puedan ser tratados y sobre todo que tengan los resultados que nosotros buscamos, que son pies plantígrados, que son pies sin dolor y que el niño pueda hacer una vida normal. Se han publicado algunos artículos. Este es sumamente interesante, donde nos muestra la comparación de 2 clínicas y saber cómo los detalles son tan importantemente y tan fundamentales para que tengamos los resultados deseados. En pocas palabras, lo que dice el artículo es: si tú no haces Ponseti, no vas a tener los resultados de Ponseti. Y cuando no realizas estos detalles del método, los resultados no van a ser adecuados y los niños van a tener en alto porcentaje la posibilidad de resolver la deformidad con una cirugía, que es algo que no queremos y que es algo que ya sabemos que no es la mejor opción, porque esto crea pies rígidos, llenos de cicatrices y pies dolorosos. Estos 2 hospitales eran hospitales diferentes. En la primer clínica se compararon una clínica en donde hay diferentes médicos y en la otra clínica había un médico Ponseti. En la primer clínica, aparte de haber diferentes médicos que no estaban entrenados en el método Ponseti, hacían la colocación de yesos en los pacientes de pie equinovaro en diferentes días. Y la clínica modelo, pues tenía la colocación de yesos en un solo día específico, en un solo lugar. En la primer clínica, donde no se adherían al método Ponseti, pues obviamente teníamos variaciones al método y esto llegaba a realizar un pobre seguimiento, y en la clínica donde se aplicaba el verdadero Ponseti había un seguimiento adecuado. Y obviamente los resultados no eran iguales en ambas clínicas. En la clínica donde se aplicaba el verdadero Ponseti tenían resultados satisfactorios, y en la clínica donde no se adherían a las indicaciones incluso para tratamiento, pues tenían resultados no favorables. Voy a pasar una serie de casos clínicos, incluso de niños mayores. Por ejemplo, Alejandro, 8 años de edad, él tenía esta deformidad en ambos pies. Fue a recibir una segunda opinión porque la primera le habían sugerido hacer una liberación posteromedial. A Alejandro le aplicamos método de Ponseti bien hecho. Si ustedes observan, los yesos están perfectamente moldeados, incluso se ve la prominencia del maleolo medial. Y después de 6 yesos, a Alejandro se le hizo la tenotomía del tendón de Aquiles. Y finalmente podemos ver el resultado de Alejandro con pies totalmente plantígrado, sin dolor y utilizando sus férulas, con un resultado bastante favorable.
Vemos arcos de movimiento también muy buenos y su fotografía final. Ella es Nubia, es el caso de Mario Sequeira de Nicaragua. Es una señora de 30 años que uno de sus sueños era ponerse un par de zapatillos. Un webinar de Colombia. Se le pusieron más de 20 yesos con el método de Ponseti. Vean la forma en cómo ella apoyaba. Y aquí podemos ver las fotografías de cómo fue avanzando y evolucionando hasta que finalmente se obtuvo un pie plantígrado. A ella le tuvieron que hacer un alargamiento del tendón de Aquiles en 3 puntos en forma deslizante. Si ustedes se fijan, no es el mejor pie, pero probablemente no podríamos haber conseguido un resultado tan bueno con una cirugía. Y vemos finalmente a Nubia, que pudo colocarse un par de zapatos. Y este es el caso de un masculino de 48 años que fue tratado en una clínica Ponseti aquí en Bogotá por Juan Carlos Ocampo. Él tampoco nunca había sido tratado un pie equinovaro unilateral. Aquí está en el proceso de colocación de yesos y vemos la imagen de este paciente donde finalmente el pie es plantígrado, no es un pie normal, pero nunca había él apoyado de forma plantígrada y probablemente no habríamos podido conseguir este resultado con un procedimiento quirúrgico amplio. Finalmente es el caso de Georgina, una niña que se trató a las 2 semanas de vida extrauterina. Cabe mencionar que aunque el método de Ponseti ha demostrado tener unos alcances inimaginables, lo ideal es que nosotros tratemos a nuestros pacientes desde esta edad, que ya no haya pacientes mayores que vayan por las calles deambulando y que no tengan una vida adecuada debido a esto que marca su vida. Entonces, lo que buscamos a través de los entrenamientos, de los mentorship, es precisamente que podamos identificar a estos pacientes a tiempo y les podamos dar un tratamiento adecuado para que se puedan desarrollar de la forma más adecuada como cualquier otro niño y como cualquier otra persona sana. Georgina tenía pie equinovaro bilateral, se le colocaron 6 yesos, se le hizo su tenotomía del tendón de Aquiles y podemos ver la evolución a través del tiempo, aquí cuando tenía 1 año 2 meses, cuando tenía 6 años y actualmente Georgina tiene 13 años, les comentaba que es la niña que más seguimiento tiene en el hospital. Ya tenemos más de 13 años haciendo este procedimiento, este método, y podemos observar que ella camina plantígrada, sin dolor, hace su vida normal, está a punto de entrar al bachillerato y quien no haya visto la fotografía inicial nunca habría pensado que esa niña es ahora la que vemos en el video. Entonces, para concluir, sí se puede eliminar la discapacidad con el método Ponseti, es totalmente reproducible, sin embargo necesitamos un entrenamiento para poder llevarlo a cabo y obtener los resultados que hemos visto en la presentación. Muchísimas gracias por su atención y es un gran honor estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctora Arana. Excelente conferencia. Creo que todos los que hacemos ortopedia infantil sabemos que uno de los grandes avances que ha habido en la especialidad es con el método de Ponseti y realmente cambiar la vida de nuestros pacientes, además en una deformidad que es congénita y eso usualmente no ocurre en la mayoría de las enfermedades congénitas. Los niños pues no quedan solo bien, sino prácticamente perfectos. Está abierto el chat para las preguntas de las personas que estén interesadas en que la doctora Arana responda a sus inquietudes. Bueno, hay varias preguntas. Hay una muy interesante, además tenemos gente de todo Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Y una pregunta muy interesante es que en Colombia se llama pie chapín.
Y acá tenemos además en el auditorio, acá acompañando a la doctora Arana, a la persona que introdujo el método de Ponseti en Colombia, el doctor Pablo Rosselli, ortopedista infantil, conocido, reconocido por todos nacional e internacionalmente. Y estábamos comentando que él incluso en este mismo auditorio estuvo la primera vez hablándonos a toda la comunidad de ortopedia infantil perteneciente a la sociedad sobre el método de Ponseti. Al ser la primera persona que habló del método en Colombia, pues por supuesto es la persona que además más pacientes ha tenido en el país y ha realizado ya publicaciones y sigue realizando publicaciones de sus pacientes y de sus casos. Y ya que él está aquí, yo sí quisiera que él nos respondiera esa pregunta, porque están preguntando en Latinoamérica por qué se llama pie chapín. Buena pregunta. Yo creo que Colombia es de los pocos países que lo llaman así, ¿o no? Eso es una cosa colombiana, porque creo que es el gentilicio de la gente de guatemaltecos, dicen los chapines, un país de Centroamérica, en este momento no lo sé. La verdad, desconozco por qué se llama así. Existe un barrio en Bogotá que se llama Chapinero, que es muy conocido porque era el barrio donde hacían el calzado ortopédico para los niños con el pie equinovaro. La verdad, muy buena pregunta. Yo desconozco exacto, no sé si alguien aquí en el auditorio sabrá por qué se llama así. Quiero aprovechar que tengo la palabra para hacerle un par de preguntas a la doctora Erika. Perdón, para agregar un poquito más. Sí. En el barrio de Chapinero de Bogotá había un señor español especializado en fabricar calzado para niños con pie chapín. Y entonces, de ahí viene el nombre, el apellido de él era Chapín. De ahí viene el nombre. Bueno, Gracias muchas por gracias, Venezuela. doctor Méndez. Datazo. Era Chapín, por eso se llamó. La pregunta, Erika, es cuando existe la asociación entre cadera luxada y pie equinovaro. Poner a un niño con un arnés de Pauli con una deformidad como esta, pues es bien difícil. ¿Cuál es tu abordaje? ¿Los tratas simultáneamente? ¿Pones algunos yesos para que el pie se pueda adaptar al arnés de Pauli? Quisiera ver tu opinión, porque creo que todos que tratamos esto a veces tenemos esa eventualidad. Un niño con pie equinovaro, congénito bilateral y una luxación del desarrollo bilateral de las caderas. Quiero oír tu opinión al respecto. Sí, Pablo, es una pregunta bien interesante. El pie equinovaro, como vimos, puede ser tratado básicamente en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, sabemos que los mejores resultados obviamente son cuando los niños son más pequeños. Hablando de la displasia de cadera, es bien sabido que los mejores resultados se obtienen dentro del primer mes y medio de vida. Si tú detectas a un niño con displasia de cadera y hablando de la luxación y se le da el tratamiento dentro del primer mes y medio de vida, prácticamente este niño puede evolucionar a tener una cadera normal. Pero entre más tardemos en hacer el tratamiento de una cadera luxada, esa cadera va a empezar a complicarse, incluso aunque la tratemos antes de los 6 meses de edad, puede ser factible que ya no logre desarrollarse como si fuera una cadera normal. Entonces, para concluir esto, haciendo este preámbulo, lo que yo hago es, me dedico a la cadera meramente. Se le hace algún arreglo al arnés de Pavlik, no toco el pie, tampoco le pongo yeso, porque eso implica, como son niños muy pequeños, estarles cambiando el yeso muy pronto, cada semana. No lo puedes dejar 2 semanas o 3 porque son niños que crecen muy, muy rápido. De esta manera, si tú quisieras cambiar el yeso, pues o se te luxa la cadera o le cambias el yeso. Entonces, mi opinión es, si tienes una cadera luxada, yo me aboco a la cadera, hago una modificación en la cintilla donde va el talón del pie donde tiene el pie equinovaro y trato la cadera con el protocolo como va. Y una vez que tengo la cadera estable, entonces sí empiezo el tratamiento con yesos que puede ser simultáneo al mismo tiempo del arnés. Es decir, si es una cadera luxada, me enfoco a la cadera hasta que esté estable. Si es una cadera con displasia y que es estable, lo puedo hacer simultáneo. Bueno, el doctor Carlos Vázquez pregunta, doctora Arana, si existe diferencia en el resultado con los diferentes materiales
Estamos hablando del yeso convencional y la fibra de vidrio. Sí, es también una pregunta súper buena. La semana pasada, a través de la sesión por Zoom de PIA Latinoamérica, precisamente tocamos ese tema. En la actualidad, el hecho de tener materiales diferentes, bonitos, menos pesados, más ligeros, que respiren mejor que el yeso, es algo que atrae muchísimo. Y es una línea que los padres han empezado a descubrir. Y bueno, quienes han podido tener un hijito que tiene pie equinovaro y que son tratados con estos materiales como el soft cast, como la fibra de vidrio, pero sobre todo esa fibra semisintética que es muy flexible y que incluso se puede quitar cortándolo con una tijera, los padres han mostrado verdaderamente como una preferencia por ese tipo de materiales. Y en todos los artículos que pude revisar para la elaboración de esa presentación que se dio la semana pasada, la conclusión es básicamente orientada a los padres, que todos mostraron mayor satisfacción porque son bonitos, porque son ligeros y porque les cuesta menos trabajo el retiro. Sin embargo, todos van orientados a ese sentido de los papás, pero no va orientado al sentido que necesitamos nosotros, que es precisión en el moldeado y mantener la corrección de algo que buscamos. Uno de los artículos precisamente habla que donde en el momento en que tú necesites más precisión para el tratamiento de algo, por ejemplo, una fractura inestable de radio distal o una fractura inestable de fémur, después de las pruebas que ellos hicieron, concluyen que es mejor la utilización del yeso que de la fibra o de los materiales semirrígidos. Pude hacer la comparación de los tres materiales, el yeso, la fibra de vidrio y la fibra semirrígida. Me puse a poner un yeso con cada uno de estos materiales a los modelos que tenemos de pie equinovaro y se me ocurrió tomarles una radiografía. El resultado es increíble porque la radiografía del yeso mantiene perfectamente plana la planta del paciente y se adosa perfectamente a la superficie del modelo. La que se hizo con la venda semirrígida, se colocó primero la guata, el estoquinet, porque esa en el artículo lo describen con uso de estoquinet para que quede muy adherido. La verdad, al momento de colocarla es muy flexible, se adosa muy bien, pero a mí me daba un poco de miedo porque tenías que apretar un poco más para lograr ese moldeo con este material. Y de verdad que es muy fácil el retiro. Sin embargo, en la radiografía pudimos ver que a pesar de haber pasado 5 capas en la planta del pie, esta no era capaz de mantener la planta aplanada o la planta recta. Es decir, seguía la silueta del cabo del modelo. Y finalmente con la fibra de vidrio, como se puso con esa guata o ese material que es sintético, pues crea tanto espacio que no se adhiere perfectamente a la superficie del modelo. Entonces, la conclusión, y espero publicarlo lo más pronto posible, es que en esta patología donde necesitamos precisión, el único material recomendable sigue siendo el yeso de París. Bueno, muchas gracias, doctora Arana. Una última pregunta es del doctor Salvador Arteaga. Pues para todos es claro que el método de Ponseti es un método sistemático que se debe seguir adecuadamente para tener los resultados adecuados. Sin embargo, el doctor Arteaga pregunta acerca de cuántos yesos realmente, o cuándo decidir que esos yesos son suficientes y que la corrección ya está obtenida, y cuáles pacientes realmente van a tenotomía o cuáles pacientes no van a tenotomía. Diría que es más dirigida a la pregunta. Sí, el tema es que por algunos años se estuvo insistiendo en colocar
yeso en primera posición, yeso en segunda, yeso en tercera, yeso en cuarta y luego tenotomía. Sin embargo, vemos que esto no funciona así. Lo que nosotros tenemos que ir haciendo es una corrección paulatina y cada niño evoluciona diferente. Entonces, para decir que estamos haciendo Ponseti en un niño con pie equinovaro idiopático, es correcto poner un promedio entre 4 a 8 yesos y prácticamente en mi experiencia el 100% de los pacientes llevan tenotomía. Lo expliqué hace un momento, cuando el pie tiene ciertas características es cuando podemos proceder a la realización de la tenotomía. Cuando ya no tocamos la cabeza del astrágalo, que ya está reducida o escondida, que la abducción nos llega a 60 grados, ya no hay cabo, tiene una dorsiflexión neutra y el retropié está en valgo. En ese momento ya está la indicación para hacer la tenotomía, que puede ser en el tercero, en el cuarto, o en el quinto, o en el sexto yeso. Bueno, muchas gracias, doctora Arana. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? Sí, perdón. Está el doctor Román Salazar Núñez, que son 2 preguntas. El doctor Salazar pregunta, ¿es obligatoria la férula en abducción? ¿Es obligatorio que la férula deba estar conectada a través de una barra? Tengo unos colegas que no quieren aceptar que la ortesis necesita la barra. Y segundo, ¿usted en su práctica clínica ha utilizado la férula de Mitchell? ¿Qué ventajas tiene en comparación con la de Dennis Brown? Bien, con respecto a la primera pregunta, es, como les comenté, el método Ponseti es un método estricto que ya está diseñado y que ya nos indicaron cuál es el caminito a seguir y esa es la forma en cómo logramos los resultados. Si nosotros empezamos a hacer variaciones a este método, probablemente nuestros resultados no sean como los publicados en los diferentes artículos a lo largo del tiempo. Se hizo un estudio biomecánico en donde hicieron un modelo óseo con algunas ligas simulando los músculos de todos los miembros pélvicos desde la cadera hasta la punta de los dedos y se les colocó una férula en abducción a 20, a 30 grados, a 60 grados, con flexión de la barra recta, la distancia de los hombros a diferentes medidas, una más pequeña que la distancia de hombro a hombro, otra medida de hombro a hombro y otra más grande. Y también se hizo la comparación con estas férulas sin la barra. La realidad es que este modelo biomecánico se midieron todas las fuerzas de los músculos para ver cuál mantenía en mejor posición y en mejor estiramiento los músculos de la parte posteromedial. Y lo que se dieron cuenta que la mejor barra fue la que estaba en abducción a 60 grados, unidas por la barra con 10 grados de dorsiflexión en el pie afectado. Entonces, no es cuestión de gustos, es cuestión de un método y una técnica que debe seguirse para tener los resultados adecuados. Y la pregunta número 2, sí he utilizado la férula de John Mitchell. Es una férula que a mí me gusta mucho porque comparada con la Dennis Brown, pues es una férula más ligera, más confortable. Los zapatos pueden quitarse fácilmente de la barra para ser colocados de una manera más eficaz. Y como el material es tan flexible, se puede adaptar mejor a los pies de los niñitos. La última pregunta Díaz es acerca del uso de la férula de abducción en el tratamiento de los niños mayores de 8 años. Bueno, en general niños mayores. ¿Cuál es el protocolo para el uso de esta férula? Bien, no existe todavía, bueno, sí, ya hay un artículo que está a punto de ser publicado de la experiencia de varios colegas latinoamericanos en el tratamiento de los pacientes con pie equinovaro inveterado. El grupo de Brasil, por ejemplo, indica la férula en abducción con el protocolo de tiempo de uso tal cual en los niños recién nacidos. Niños arriba de 8 años les indican 23 horas de uso la férula durante 3 meses y después por las noches. Por ejemplo, el grupo de México, nosotros estamos utilizando la férula en abducción en estos niños, pero solamente de forma nocturna.
permitimos que los niños sean capaces de estarse moviendo durante el día, hagan ejercicio, porque lo que buscamos es el estiramiento precisamente de esos músculos y la activación voluntaria de ellos al hacer sus actividades normales, pues es una buena medida para mantener esos músculos en extensión o en estiramiento. Entonces ya pronto saldrán los resultados y contestará muchas preguntas y también nos dejará otras en el aire que darán pie para otro estudio. Una pregunta a la doctora Pérez y que va en estrecha relación con lo que estás mencionando es, ¿consideras que estos pacientes, estamos hablando ya que caminen, ya mayores, necesitan alguna rehabilitación o simplemente el hecho de hacer sus actividades diarias y el uso de la férula en la noche es suficiente? En los niños, por ejemplo, los que son menores de 5 años, que ya son ambulatorios, no los mando a rehabilitación. Ellos utilizan su férula tal cual el protocolo para método Ponseti de niños pequeñitos, sobre todo en el primer año de vida. Pero cuando ya tienen 2 o 3 años, me voy a uso de 14 horas por la noche y un poquito más en el día. Pero les pido a los padres que hagan ejercicios de estiramiento del tendón de Aquiles y sobre todo que los estimulen para que activen los peroneos. No los mando a una rehabilitación formal. Sin embargo, niños mayores de 5 años que generalmente les cuesta más tener una marcha adecuada después del tratamiento, son enviados a rehabilitación y lo que pedimos a los rehabilitadores es que mantengan el estiramiento de los músculos, que mejoren la propiocepción y que nos ayuden a mejorar o a reeducar la marcha. Ok, bueno, muchas gracias, doctora Arana. Entonces, pues bueno, una excelente presentación. Muchas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas, pues damos por terminado el webinar. Una preguntita chiquita. Sí, doctor. ¿El Ponseti se aplica también para fiebres equinolaxa? ¿Flexible se refiere usted al pie equinovaro flexible? Laxa, sí. ¿Postural? ¿Postural? No, de nacimiento, pero se puede corregir con la mano, pero se devuelve. Postural. Ah, sí. Sí, no se debe hacer como tal el método Ponseti, incluyendo la tenotomía, porque como usted lo dice, es un pie flexible que posiblemente sea por la posición que tuvo el bebé dentro del útero materno. Lo que yo sí hago es dejarles ejercicio de estiramiento durante una semana, le enseño a la madre cómo lo haga. Si yo veo que el pie no se corrige con los ejercicios, entonces sí le coloco un yeso tipo Ponseti con la máxima corrección, o sea, la máxima dorsiflexión y la máxima abducción. Y con esto general es suficiente para la corrección del pie del bebé, sin necesidad de utilizar una férula en abducción, ni una tenotomía, ni nada de eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta directamente? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una pregunta, soy también ortopedista pediatra, he hecho algunas tenotomías y he visto que niños, sobre todo con obesidad, cursan con edema que persiste después de la tenotomía, a veces hasta 4 o 5 meses después de la tenotomía, ya cuando están usando la barrita. Y mi pregunta es saber, cuando hacen este tipo de edema persistente, ¿hay que suspender el tratamiento o hay que persistir con el uso de la barra? Probablemente sea una consecuencia, o tendríamos que ver el pie, pero me imagino que pudiera ser un pie que se esté convirtiendo en complejo. Los pies complejos tienen esa característica, tienen un edema en el pie, en la pierna, incluso hasta el muslo, y si los niños están sumamente sensibles es mejor suspender el tratamiento. Generalmente esto, una de las causas puede ser o que tengamos los yesos que están mal moldeados o inadecuados, que permite cierto movimiento del pie dentro del yeso, o que estemos haciendo la contrapresión, en vez de en la cabeza del astrágalo, la estemos haciendo en la calcáneo-cuboidea, que es el error de Kite. Entonces, cuando sucede esto, la recomendación es suspender el tratamiento, pero el edema se acompaña además de un primer ortejo más corto
un pliegue profundo en la parte de la base y dorsal del primer ortejo y un pliegue transverso profundo que corta la planta en sentido transverso al eje longitudinal del pie. Entonces, tendríamos que revisar los detalles de nuestra técnica para poder determinar si es un pie complejo, es mejor parar y pedir ayuda de alguien que tenga quizá un poco más de experiencia en manejar este tipo de pacientes. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, adelante. Adelante, sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Bocio, yo soy ortopedista infantil acá en la ciudad de Cartagena. Por allí he tenido algunos casos, 2 casitos con pacientes con síndrome de Streeter más pie equinovaro rígido. ¿Cuál es la recomendación que tú harías con respecto al manejo del Streeter y el pie equinovaro rígido? Si manejas primero el pie equino y después el Streeter, o si liberas primero el Streeter y después el pie equino. La verdad es que he hecho primero de una y después de la otra. Y bueno, ¿qué recomendación darías tú? Sí, las bandas de Streeter lo que hacen es que hacen una constricción muy severa dependiendo del grado de contractura que tenga esa banda y hacen una alteración en la dinámica de circulación de la linfa y todo esto que causa un linfedema en las extremidades. Y lo que yo recomiendo en los niños con síndrome de Streeter es liberar la banda de forma inicial completamente, y lo que yo sugiero es que lo hagamos nosotros los ortopedistas, porque muchas veces cuando son enviados al servicio de cirugía plástica solamente liberan la piel y el tejido celular subcutáneo y no liberan la fascia, ni siquiera llegan hasta la profundidad que tenga esta y no se revierte. Entonces debe ser liberada primero la banda, sobre todo cuando son constrictivas. Hay ocasiones que son bandas muy superficiales que tú la tocas y no, ni siquiera se ve un anillo, y esas se pueden mantener un poco en observación, pero las que son constrictivas y las que son profundas sí conviene ser liberadas de forma inicial, y una vez que sane la herida, la cicatriz, inmediatamente iniciamos con método Ponseti. No sé si hay más preguntas, creo que ya terminamos, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Tratamos acá desde la Sociedad de Ortopedia Infantil, tratar pues los temas más frecuentes y de más interés para la especialidad. Siéntanse en libertad también de sugerirnos los temas que consideren ustedes que debemos tratar en estos webinars. No quiero despedirme sin antes, además de darle gracias a los presentes, darle las gracias a Suplemédicos que nos patrocina en estos webinars, y son posibles gracias a ellos. Igualmente para nuestros cursos de entrenamiento, el apoyo de BSN también es fundamental y que nos permite realizar todos pues estos talleres de la mejor manera. Bueno, siendo así ya todo, pues que pasen una buena noche y nos veremos en el próximo webinar. Buenas noches.